Agradecemos los informes del representante especial del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, de la representante para niños y conflictos armados, Virginia Gamba, y de la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mónica Juma. Escuchamos atentamente al jefe de lucha contra el bandolerismo, Jack Christofides. Saludamos la participación en la sesión de la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Raina Formo, y del ministro de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil. Haití sigue equilibrándose al borde, donde avanzar requiere esfuerzos colosales y el riesgo de caer irremediablemente en el abismo del caos sigue siendo extremadamente alto. El secretario general nos habló elocuentemente sobre la magnitud de la catástrofe humanitaria en la isla y la insuficiente respuesta internacional a la misma tras su visita a Puerto Príncipe en junio. El paso fundamental para la estabilización del país debe ser su retorno al camino constitucional de desarrollo y la restauración de los órganos de poder elegidos democráticamente. En este contexto, los esfuerzos tanto de las autoridades temporales como de la comunidad internacional, representada por la misión conjunta de la ONU en el país, están justamente enfocados en la preparación y organización de las tan esperadas elecciones presidenciales. Expresamos nuestra preocupación por el retraso en las actividades preparatorias y el aplazamiento de las fechas de votación. Entendemos que, en gran medida, el retraso se debe a la situación objetiva en el país. Sin embargo, esperamos que pronto se definan las fechas definitivas para la expresión de la voluntad popular, las cuales esta vez deben cumplirse estrictamente. Hacemos un llamado al gobierno provisional y a todas las fuerzas políticas al diálogo y al trabajo conjunto responsable en beneficio de los intereses nacionales comunes. Haití debe determinar su propio futuro de manera independiente, sin la perjudicial injerencia externa que está en el origen de tantos problemas de este país. La principal amenaza para un proceso electoral seguro en el país siguen siendo las bandas, que, según informa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han pasado de ser grupos callejeros a convertirse en redes criminales estructuradas con fuentes de ingresos diversificadas y un amplio control sobre el territorio, los objetos de transporte y la propia vida socioeconómica de la población haitiana. Las fuerzas de lucha contra el bandolerismo, en conjunto con la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas, deben desalojarlas de las posiciones que controlan. Destacamos el progreso en el despliegue de las fuerzas y la puesta en funcionamiento de la División de la ONU para brindarles apoyo. Confiamos en que ahora, cuando toda la logística y la base material y técnica están en su lugar, el contingente internacional podrá comenzar a llevar a cabo operaciones decisivas contra las bandas haitianas en el marco del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, volvemos a instar a la dirección de las fuerzas y a las presencias de la ONU en el país a que presten atención a un conjunto de medidas complementarias, sin las cuales los resultados alcanzados por medios de fuerza no serán sostenibles. En primer lugar, se trata del desarme integral y la disolución de las bandas, la creación de oportunidades para la reintegración de sus miembros a la vida pacífica, así como la mejora del sistema judicial y penitenciario del país para un trato eficaz y justo de los detenidos. Debe ser una prioridad aparte el respeto de los derechos de los niños y un trato humanitario hacia ellos, incluidos los casos en que hayan sido reclutados por bandas. Apoyamos el trabajo sobre las opciones de apoyo internacional a los programas de desarme y reintegración presentadas en el informe separado del secretario general, con el entendimiento de que la principal responsabilidad en este ámbito recae en los propios haitianos. Señora Presidenta, el intento de resolver el problema de las bandas únicamente por medios de fuerza, sin abordar las fuentes de su financiación y suministro, especialmente de armas, es comparable a intentar achicar el agua de un barco que se hunde sin prestar atención a la propia vía de agua. Al mismo tiempo, el último informe de la UNPO de la ONU
Señala directamente que el contrabando de armas hacia la isla continúa prácticamente sin obstáculos. El embargo impuesto por el Consejo de Seguridad en la práctica no está funcionando. Y si bien el incumplimiento de las medidas sancionatorias por parte de las autoridades haitianas aún puede atribuirse a la falta de recursos y competencias adecuadas, sigue siendo un misterio por qué Estados Unidos, como la mayor fuente de suministros ilegales, ignora este tráfico. Además, como se señala en el informe, las medidas restrictivas adoptadas por Washington contra los barcos que llegan desde Haití solo han creado problemas adicionales en el suministro de cargas ordinarias y ayuda humanitaria a ese país, pero de ninguna manera han impedido que las bandas reciban armas. Estamos dispuestos a trabajar constructivamente con Puerto Príncipe y todos los miembros de la comunidad internacional para devolver la estabilidad y la paz que el pueblo haitiano necesita. Muchas gracias.